Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. El grupo 3, conformado por Bravo Gabriela, Coyahuaso Fabricio, Lozano Ángel, Rocío Navas y quien se dirige a ustedes, Darren Guaman, el día de hoy presentará ejemplos acerca de los diferentes tipos de valor presentados en clase anteriormente. Sin más, comencemos. Adelante, Ángel. Bien, muy bien. Buenos días, compañeros. Cabe mencionar que los tipos de valores que se va a ejemplificar se derivan del valor de mercado. A continuación tenemos el valor de intercambio. El valor de intercambio refleja el valor que tiene un bien eh, para que sea intercambiado por otro y este a la vez refleje una utilidad marginal. Como primer ejemplo tenemos el petróleo. Este refleja una utilidad marginal al ser intercambiado y que se recibe a cambio un monto establecido, en este caso el dinero por un barril de petróleo. Como segundo ejemplo tenemos un dron. Este dron se utilizará para realizar ortofotografías. El dinero es el valor o monto y monto que se estimará para obtener este dron y también el dinero al mismo tiempo será el bien que vamos a intercambiar para obtener este bien. Como segundo tenemos el valor en renta. Tenemos dos comparaciones, una oficina de arriendo en el centro de Quito y un galpón que también se está arrendando en el centro de Quito. Aquí se difiere por localización en el precio de arriendo de cada uno. Tenemos $5 por metro cuadrado en las oficinas y un aproximado de $15 por metro cuadrado en el galpón. Después tenemos el valor de reemplazo. Este se deriva en valor bruto o a nuevo y en valor neto actual. El valor bruto nuevo consta como el costo de todos los materiales que se van a utilizar en construir la misma obra con las mismas características. En este caso sería de un invernadero antiguo a un invernadero nuevo. Entonces la suma de todos esos valores de materiales será el valor bruto y el valor neto será mediante la deducción de la depreciación de ese bien inmueble, que es decir, $125, a el valor bruto, que es $420. Ese sería el valor neto actual y se lo debe hacer en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Después tenemos el valor de fondo de comercio. Este hace referencia al beneficio que se puede sacar a futuro de, de una empresa o de un bien inmueble. ¿Con qué características intangibles? Como la marca, la localización geográfica, la fidelidad de sus clientes, contratos a largo plazo o talento humano. En el primer ejemplo tenemos una compañía de bebidas. Esta compañía puede obtener su valor de fondo de comercio en la marca, es decir, un goodwill o un flujo de cajas positivo. Y en el segundo ejemplo tenemos un lodge ubicado en Vilcabamba. Por su localización geográfica, este también tendrá un valor de fondo de comercio. Ahora, ¿qué significa el badwill? El badwill es cuando se tiene un flujo de caja negativos. Es decir, que el precio que hemos pagado por ese bien inmueble es menor que la característica intangible que representa su fondo de comercio. Gracias. Valor de inversión. Al ser un bien para un determinado inversor, como ejemplo podría ser la inversión de un predio y a su vez la de invernaderos para la producción florícola, la cual generará rentabilidad a los 6 meses de establecido el cultivo, o la adquisición de un terreno para cultivos de explotación forestal, para cultivos frutícolas o quintas con diversos cultivos. El valor de porvenir expectante, al ser un valor expectante, es decir, haciendo una presunta proyección, como ejemplo sería en terrenos por donde se proyecte a futuro el paso de proyectos de agua de riego, tal vez entubado o ya sea por un nuevo canal. Otro muy usual es en terrenos rurales, muy alejados, es ya sea por el alcantarillado o adoquinado de sus vías, por motivos por los cuales se presuma el incremento del valor de los predios. En cuanto al valor de liquidación o venta forzosa, es el valor de un bien al que en términos de obligación, ya sea por motivos de demandas perdidas o por un divorcio en donde
una juez imponga una orden de venta por orden judicial cuando las partes no estén de acuerdo, o para saldar deudas, como es el caso en empresas que se vean en quiebra, donde venden sus activos para saldar deudas y repartir el dinero en parte para devolver su patrimonio a los inversores o accionistas. Cabe destacar que el valor de liquidación será igual al valor del mercado de los activos menos la deuda total y menos los gastos de liquidación. Para el valor máximo legal es el máximo precio al que se pueda vender una vivienda que esté sujeta a la protección pública. Es decir, que si se encuentra delante de una vivienda que tiene la suerte de estar sometida a una protección pública, existe una cuantía máxima por la que se puede sacar al mercado. Este es el valor máximo legal. Una vivienda de protección oficial es una tipología de vivienda promovida por la Administración Pública Española que se oferta por lo menos normalmente a un precio inferior a bienes equivalentes en el mercado. ¿Qué son estas viviendas de protección oficial? Son viviendas con una superficie construida máxima de 150 metros cuadrados, que cumple con las condiciones de destino, uso, precio y calidad establecidas reglamentariamente y que han sido calificadas como tal. Estas viviendas pueden ser objeto de compra o alquiler. Gracias. El valor fiscal. El valor fiscal o catastral de un inmueble es el valor asignado al mismo a partir del impuesto sobre los bienes inmuebles y se calcula tomando en cuenta el valor del terreno, la construcción y el índice de aprovechamiento en la relación de ambos. Como ejemplos de valor fiscal tenemos el impuesto de una vivienda, que es asignado por parte del municipio de los diferentes cantones. El impuesto de un automóvil. Este es asignado por parte del SRI y la determinación de un impuesto del avalúo fiscal de las propiedades no agrícolas, en donde encontré esta fórmula que el valor fiscal del suelo es igual al valor de base de suelo por metro cuadrado por el coeficiente de guía de suelo por manzana por el coeficiente del corrector. El justo precio o precio justo. En la filosofía escolástica, el precio corresponde a la equivalencia de prestación o más simplemente el que permite al productor o comerciante vivir del producto y de su actividad. En los ejemplos que hemos puesto es el costo por profesión. De acuerdo al nivel de estudio es la paga que recibe cada uno. Precio por trabajo. De acuerdo a la cantidad de trabajo que uno da, también tiene su pago. Y la última imagen tenemos el precio de producto o comercio justo. De acuerdo a lo que el productor produzca, debe recibir también su remuneración. El bien complementario. Un bien complementario es un bien al que se debe utilizar conjuntamente con otro para poder satisfacer la demanda del consumidor. Un claro ejemplo de esto es un bien complementario de un automóvil con la gasolina, debido a que sin la gasolina el automóvil no podría movilizarse hacia ningún lado. Otro ejemplo que tenemos es el café con azúcar, que es un bien complementario que se utilizado para endulzar el mismo café o el cultivo más el agua, debido a que sin el agua el cultivo no podría producir ninguno de los productos que se obtienen del mismo. El bien hipotecario. El bien hipotecario es el valor de un inmueble determinado por una tasación prudente, de la posibilidad futura de comercializar con el inmueble teniendo en cuenta los aspectos duraderos a largo plazo de las mismas, las condiciones del mercado y locales, su uso en el momento de la tasación y sus usos alternativos correspondientes. En esto tenemos la adquisición de una vivienda. Para poder tener la adquisición de una vivienda se pueden hacer hipotecas en base a diferentes productos que poseamos, lo cual nos va a permitir tener una vivienda. Otros ejemplos que tenemos es la adquisición de terreno. En este caso hemos puesto un ejemplo sobre el BIES, en donde nos hacen un préstamo hipotecario para la adquisición de un terreno destinado para la vivienda, con el 90% del financiamiento. También tenemos créditos hipotecarios realizados por parte de la banca privada, que en este caso es del Banco Pichincha, en donde el crédito a buscar a partir de un bien hipotecario
es para poder llegar a tener un consultorio, oficina o local comercial de acuerdo a la necesidad, siempre y cuando nosotros pongamos una prenda para que ésta sea confiscada a futuro si es que no se realiza el pago adecuado. Valor a efecto de entidades aseguradoras. Valor convenido. En el campo estamos expuestos a riesgos inesperados que podrían provocarnos algún percance, el cual se puede subsanar con el correspondiente seguro. Por ejemplo, el tractor o cualquier máquina pesada utilizada en el campo, en la póliza se conviene solo cubrir los gastos de la máquina o el equipo del contratista, descrito en el cuadro de especificaciones. En este puede incluir equipos auxiliares que sean parte de este equipo o máquinas. Estas no excederá la suma asegurada. Seguro a primer riesgo. Se aplica en los seguros de robos de grandes contenidos como mercancías, materias primas, muebles, enseres, equipos de oficina, productos terminados, etc., donde no es probable que se puedan llevar todos los objetos asegurados en caso de producirse el robo. En ciertas formas de aseguramiento, la posibilidad de pérdida total es tan baja que se acuerda asegurar solo una parte del total expuesto. En este tipo de seguro intervienen los conceptos de suma asegurable y suma asegurada. Valor de uso. Nos referimos en el sentido de utilidad, es decir, evaluar el patrimonio pensando qué sirve para hacer con él, alguna cosa que satisfaga una necesidad material o algún deseo. Por ejemplo, cuando se evalúa un terreno para comprar o vender, el valor o rentabilidad de un terreno influye mucho más que su precio y plusvalía. Los terrenos valen más por su modelo de negocio. Es decir, el comprador o vendedor analiza o imagina qué es lo que podría colocar en este terreno, como una vivienda, un negocio, un cultivo, algo que lo genere ingresos o le satisfaga una necesidad, y con respecto a eso fija su valor. En un bosque, el dueño o comprador establece cuáles son los beneficios que le puede generar un bosque, como la extracción de madera, forraje o en algunos casos como el turismo. Un bosque de bajo crecimiento, solo utilizado para extraer madera, tendrá un valor bajo, pero si es utilizado para el turismo o recreación, su valor será mucho mayor. Valor de monopolio. Específicamente sobre el tema de soya, Monsanto vende la semilla publicando que los productores tendrían menos costos de producción y más facilidades en la plantación por la aplicación de un solo herbicida. El pequeño detalle es que el producto glifosato es también generado y distribuido por la misma empresa, por lo que crea un mercado cautivo, ya que el productor debe comprar a la misma firma la semilla y el herbicida. Por este monopolio, las semillas son propiedad de las empresas extranjeras y ellas deciden lo que deben o no producir según el precio internacional del producto o la semilla. Otro ejemplo de monopolio es el mercado de ropa de niños. Es un ejemplo de competencia monopolística. Existen muchas empresas que producen y venden ropa. Ninguna produce artículos iguales a los otros. La producción es diferente en cuanto al diseño, calidad, ubicación, y cada empresa fija sus precios. Puede que alguna influya sobre otra, pero nunca alguna tendrá mayor poder sobre el mercado. Gracias. Valor análogo. Es el valor obtenido mediante la aplicación de los métodos técnicos de comparación y actualización de rentas. Para esto es necesario la existencia de un mercado representativo de los inmuebles comparables, disponer de suficientes datos sobre transacciones u ofertas que permitan en la zona de que se trate identificar aspectos que se puedan comparar. Como primer ejemplo tenemos el valor de edificaciones históricas, en este caso una vivienda ubicada en el centro histórico de Quito y otra ubicada en el centro histórico de Cuenca. Y para poder conocer el valor análogo de una de ellas, necesitamos una base de datos de anteriores transacciones de compra y venta de una de ellas, tomando en cuenta filtros como características de la superficie, localización, equipamientos y en este caso concreto el material y elementos que le confieren ese carácter histórico. Como segundo ejemplo, tenemos el de dos quintas, una ubicada en Puembo y otra ubicada en Cayambe, donde las características a comparar serían tipo de suelo, cultivos establecidos, equipamiento, entre otras. Valor razonable. El valor razonable es una medición basada en el mercado, no una medición específica de la entidad.
El objetivo es estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada para vender el activo o transferir el pasivo entre participantes del mercado en la fecha de la medición en condiciones de mercado presente. Como ejemplo, tenemos el valor promedio por metro cuadrado, tanto de zonas de la ciudad de Guayaquil como de Quito, sacados de la base de datos de la página online Properati como referencia del precio por metro cuadrado del mercado actual, exactamente el precio en mayo de 2020. En este caso, la mejor referencia para obtener o calcular el valor razonable será el precio cotizado en un mercado activo. Es decir, en este caso, si $493 sería el valor razonable por metro cuadrado en el centro de Guayaquil, sin embargo, un analista podría decir que el valor verdadero es $520, siendo este mayor o menor, dependiendo de la situación. Como valor negativo, en este caso tenemos el ejemplo de la inflación en el precio de los bienes inmuebles en Estados Unidos, donde una demanda mucho mayor a la oferta provocó un sobreprecio no justificado en el valor real de casas o departamentos. Como segundo ejemplo, tenemos otro caso que sería el elevado costo de reparación al adquirir un bien inmueble donde éste supondría un costo igual o mayor al precio de adquisición.